En pleno corazón de la guerra contra el terrorismo, ¿va a destruir la Casa Blanca la carrera de un espía de la CIA solo para salvar su relato sobre Irak? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno para hacer callar a quienes lo contradicen? En la mañana del siglo XXI, el cielo de Estados Unidos está despejado. El aire es ligero sobre Nueva York. La luz se desliza sobre las Torres Gemelas como sobre dos columnas erguidas hacia los dioses. Pero bajo esta claridad ya avanzan hombres en la sombra, llevados por un odio paciente, una voluntad torcida. Suben a bordo de los aviones como se sube a un altar oscuro. Nadie los detiene. El 11 de septiembre de 2001, el rugido de los reactores desgarra la mañana. Una primera hoja de acero y fuego atraviesa la torre norte del World Trade Center. El soplo ardiente proyecta vidrio, carne y metal en un mismo alarido. El humo se eleva, negro, espeso, como una mano que aprieta el cuello de la ciudad. Las cámaras se enfocan, la incredulidad se aferra aún algunos instantes. Luego, en el cielo ya herido, un segundo avión viene a golpear la torre sur. Esta vez ya no hay duda. No es un accidente, es el ataque. En Arlington, Virginia, un tercer avión se lanza en picado sobre el Pentágono, corazón de piedra del poder militar estadounidense. El suelo tiembla, las oficinas estallan, las llamas corren por los muros inclinados. Todo un país se detiene. Frente a las pantallas, los rostros se congelan. El mundo bascula en directo. El humo de las torres se eleva durante mucho tiempo después de su derrumbe. Dos gigantes de hormigón se estrellan hechos polvo, en cenizas humanas y vitrificadas. Sobre Manhattan nieva ruina. Bajo esta nube blanca y gris, el miedo nace, se fija, se endurece. Se convierte en voluntad, se convierte en programa. En la Casa Blanca, un hombre mira esas imágenes. George W. Bush, investido unos meses antes, ve en directo cómo las columnas de su imperio se derrumban. A su alrededor, algunos nombres se levantan como murallas. Dick Cheney, vicepresidente de mirada calculadora. Donald Rumsfeld, dueño de las armas en el Pentágono. Condoleezza Rice, guardiana de las alarmas y de los secretos, en el Consejo de Seguridad Nacional. Se mantienen en el centro de un torbellino. Ya escuchan el eco de una palabra que no los abandonará jamás: guerra. En los pasillos, en los búnkeres, en las salas sin ventanas, las pantallas se llenan de mapas, de esquemas, de nombres. Al-Qaeda se vuelve el enemigo absoluto. La guerra contra el terrorismo no es un eslogan, sino una bandera desplegada por encima de tanques invisibles, de órdenes firmadas en la urgencia. El país avanza hacia una movilización total. El miedo se transforma en fervor. La venganza busca un rostro. Los aviones estadounidenses despegan hacia Afganistán. Pero ya, más allá de las montañas del Hindu Kush, otro horizonte atrae las miradas. A lo lejos, en el calor polvoriento de Mesopotamia, se alza la silueta inmóvil de otro tirano: Saddam Hussein. En los discursos, su nombre vuelve. En los memorandos, sus armas supuestas se multiplican. Una idea toma forma. Esta guerra contra el terrorismo no queda confinada a las cuevas afganas. Se extiende. Busca otros blancos, otras justificaciones. El 29 de enero de 2002, ante el Congreso, George W. Bush se levanta para pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión. La sala está llena, las miradas tensas hacia la tribuna. Las cicatrices del 11 de septiembre siguen abiertas. Entonces, su voz resuena, grave, habitada, cuando nombra a los enemigos que designa al mundo entero: Irak, Irán, Corea del Norte. Tres naciones reunidas bajo un mismo oráculo, el eje del mal. Las palabras caen como un veredicto. Dibujan el campo de batalla por venir. Fijan en piedra el lugar de Irak entre las amenazas a abatir. En las oficinas anónimas de Langley, en Virginia, un edificio tranquilo alberga una guerra silenciosa. Aquí, la amenaza no es solo un rostro, sino una ecuación, un rumor, una carga, una centrifugadora. En estos pasillos alfombrados trabaja una mujer cuyo nombre aún no es un símbolo, cuyo rostro no aparece en ningún cartel: Valerie Elise Plame. Nace lejos de esta capital de mármol, en Anchorage, Alaska, el 13 de agosto de 1963. Entre montañas y glaciares, su infancia transcurre lejos de las intrigas de Washington.
Pero más tarde, en el secreto de los procesos de reclutamiento de finales de los años 80, la Agencia Central de Inteligencia tiende la mano. Ella la acepta. Su destino bascula en el silencio. En la CIA, Valerie Plame no se exhibe, se cubre. Se convierte en lo que no debe verse, una empleada clandestina, una covert employee. Su vida se rompe en dos, una fachada pública, una verdad oculta. Se incorpora a la Directorate of Operations, esas fuerzas discretas que no combaten en los desiertos, sino en los salones, las reuniones en apariencia banales, los cafés de las capitales extranjeras. Su especialidad no es el rumor político cotidiano, sino una amenaza fría, casi abstracta. La proliferación nuclear, las armas de destrucción masiva. En el corazón de la división Counter-Proliferation, sigue las huellas invisibles de los programas atómicos, las cadenas de suministro, las sociedades pantalla, los falsos contratos. Estudia a los países que buscan el poder absoluto en instalaciones ocultas. No empuña un fusil, maneja expedientes, contactos, leyendas de cobertura que protegen no solo su vida, sino también la de quienes le hablan a la sombra de los regímenes más duros. Más tarde, la CIA confirmará este estatuto cubierto, pero por ahora, ninguna declaración, ninguna luz, solo la discreción que salva. En Washington, para las miradas exteriores, Valerie Plame no es más que una profesional entre tantas. Aparece bajo el amparo de una empresa privada, Brewster Jennings & Associates, una compañía que, en verdad, solo existe como máscara, una fachada, una placa de metal en una puerta, una identidad para ocultar la otra. Este ardid protege sus misiones, protege una red, protege años de trabajo paciente. Mientras nadie pronuncie su nombre en público, esta protección se mantiene. Nacido el 6 de noviembre de 1949 en Bridgeport, Connecticut, Wilson elige la vía diplomática. Aprende los códigos de las embajadas, los matices de las frases, el peso de un silencio. Sus pasos lo llevan a África, a tierras donde las crisis se juegan a veces lejos de las cámaras, pero no lejos de los intereses del mundo. Luego, el camino gira hacia un lugar que lo marcará para siempre, Bagdad. Entre 1988 y 1991, se convierte en encargado de negocios estadounidense en Irak. No es un puesto decorativo, es un asiento al borde del volcán. Cuando estalla la crisis de Kuwait, él está allí, en el corazón de un régimen duro, frente a un Saddam Hussein que desafía el orden internacional. Wilson vela por los ciudadanos estadounidenses, organiza su protección, gestiona sus salidas, toma el pulso a las intenciones del poder iraquí. Se mantiene en el filo tenso entre guerra y diplomacia. Tras la tormenta, otra orilla lo acoge: Gabón, Santo Tomé y Príncipe. Entre 1992 y 1995, sirve allí como embajador de Estados Unidos. Pero su vínculo íntimo con Irak, con Oriente Próximo, permanece inscrito en su historia. Pasan los años. Termina por abandonar las funciones oficiales, pero no el mundo de la política exterior. En Washington, se convierte en consultor, comentarista, voz escuchada en los platós de televisión, en las conferencias, en esos círculos donde se moldean las percepciones del público. En 1998, sus pasos se cruzan con los de Valerie Plame. Dos carreras se encuentran, una pública, la otra secreta. Se unen en Washington, se casan, fundan un hogar en la capital federal. A su alrededor, amigos, cenas, conversaciones. Joseph Wilson aparece a plena luz, analizando las crisis. Valerie, ella, prolonga sus jornadas en las oficinas sin ventanas, en los viajes de los que no se habla. En la misma casa coexisten dos vidas paralelas, una visible, la otra protegida por la ley, por el secreto, por la confianza del Estado. A partir de 2001, un nuevo tipo de rumor recorre los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Una inquietud que toma la forma de un mineral, de rocas amarillas extraídas del suelo, el uranio. Circulan fragmentos de informes. Sugieren que Irak intentaría comprar este metal pesado a Níger, país que posee yacimientos y comercia, desde hace décadas, con potencias extranjeras. Llegan documentos a los despachos, contratos supuestos, cartas, indicios de un posible acuerdo entre Bagdad y Niamey.
La CIA los recibe. Otras agencias los examinan. La perspectiva es clara. Si Saddam busca uranio, podría alimentar un programa nuclear secreto. Para una administración ya decidida a ver en él una amenaza, estos papeles se convierten en piezas tentadoras de un futuro expediente de acusación. Pero la sombra de la duda planea. Algunos analistas fruncen el ceño. Los detalles chirrían. Firmas que parecen extrañas, fechas que no encajan. La CIA se interroga. ¿Se trata de una pista sólida o de un espejismo peligroso que orientaría a la nación hacia la guerra sobre bases falseadas? Al mismo tiempo, en la oficina del vicepresidente, Dick Cheney y su equipo escrutan esos mismos rumores con un interés agudo. La Office of the Vice President exige aclaraciones, empuja a la comunidad de inteligencia a examinar más de cerca estas informaciones sobre el uranio nigerino. Se acerca febrero de 2002. La CIA, a través de su rama de operaciones, ensambla las piezas de una misión discreta. Nada de gran delegación, nada de medios de comunicación. Se necesita un hombre capaz de hablar con los responsables nigerinos, de evaluar sus palabras, de comprender las sutilezas locales. Un hombre que conozca África, que haya pisado la tierra de los regímenes autoritarios, que sepa leer entre líneas. Un nombre emerge a la superficie: Joseph C. Wilson IV. En las salas de reunión internas, los oficiales se preguntan: ¿a quién enviar? ¿Cómo? ¿Bajo qué cobertura? Valerie Plame, en el seno de la CIA, participa en una de esas reuniones. Se menciona a su marido. Ella transmite su currículum. Este gesto, más tarde, será vuelto en su contra, exagerado, instrumentalizado. Pero en ese instante, no es más que un elemento en la mecánica del servicio de inteligencia. Se señala un perfil, se lo somete al examen de otros. La decisión no depende solo de ella. Se toma al término de intercambios internos, de evaluaciones, en la sombra de los procedimientos. La misión se pone en marcha. En febrero de 2002, Joseph Wilson, ex embajador, diplomático experimentado, vuela rumbo a Níger. No lleva uniforme, no hay fanfarria en su partida. Se va como muchos emisarios silenciosos, con una libreta, una memoria entrenada y un mandato impreciso que se afinará más tarde. Su objetivo es claro: verificar si el país ha vendido o busca vender su uranio a Irak. En Niamey, se reúne con responsables nigerinos, antiguos y actuales. Conocen los engranajes de la industria del uranio, los contratos firmados, los hábitos de los socios. Ve también a representantes de empresas vinculadas a este mineral, hombres que saben cómo una carga puede, en teoría, cambiar de manos. Las conversaciones se suceden. En oficinas sobrecalentadas, en salones sobrios, las palabras circulan. Los responsables explican los controles, las constricciones, los volúmenes. Nada, en lo que describen, se parece a un acuerdo reciente con Bagdad. Pasan los días. Wilson escucha, compara, contrasta. No tiene acceso a todo. No tiene los poderes de un juez internacional, ni la omnipotencia de una novela de espionaje. Pero con su experiencia, evalúa lo que ve, lo que oye, lo que ya sabe del mercado mundial del uranio. Y poco a poco se le impone una constatación. No hay, que él sepa, ninguna prueba creíble de que se haya concluido un acuerdo significativo de uranio entre Níger e Irak en los últimos años. Regresa a Estados Unidos. En las oficinas de la CIA hace un informe oral. Relata sus encuentros, sus impresiones, sus conclusiones. Se recopilan sus palabras, se vierten en el océano de informaciones que afluyen cada día. Su mensaje es claro: no confirma el rumor, lo debilita. En octubre de 2002, George W. Bush se dirige a Cincinnati, Ohio. Ante un país que se prepara mentalmente para el conflicto, describe a Irak como una amenaza creciente, insistiendo en los programas de armas de destrucción masiva. En este tejido de miedos y argumentos aparece la cuestión de las materias fisibles. Sin entrar en detalles, el discurso recuerda el espectro de un Saddam en busca de uranio, de armas últimas. La sombra de África, ya esbozada entre bastidores, pasa en filigrana ante la opinión. Poco después, el Congreso vota. En octubre también, los legisladores aprueban la Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002. Al votar esta ley,
otorgan al presidente la llave jurídica para desencadenar la guerra. Sobre el papel es un texto. En los hechos, es una puerta abierta a los carros de combate, a los misiles, a las bombas. Los meses avanzan. En las oficinas de la Casa Blanca se pule un discurso crucial, el del Estado de la Unión, previsto para el 28 de enero de 2003. Cada frase cuenta. Cada palabra puede justificar, inflamar, tranquilizar o asustar. Al final de este discurso, 1500 palabras, 1000 y más, fluirán. Pero 16 de ellas van a entrar en la historia. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. 16 palabras, pronunciadas ante el Congreso, bajo las cámaras del mundo. 16 palabras que invocan la inteligencia británica para afirmar que Irak ha buscado cantidades significativas de uranio en África. Ningún país nombrado, ningún Níger citado. Pero para quienes siguen el expediente, el objetivo es claro. Estas 16 words se graban en directo en el argumentario de la guerra que viene. Sin embargo, detrás de esta frase, en la penumbra de las agencias, no todos están convencidos. En la CIA, en el Department of State, algunos analistas dudan, cuestionan, recuerdan sus reservas. Se topan con voluntades políticas determinadas, con una narración ya en marcha. Las dudas permanecen, consignadas en informes, ahogadas en el tumulto. El 19 de marzo de 2003 ya no es tiempo de discutir. Hablan las armas. Comienza la operación Iraqi Freedom. Las sirenas aúllan en Bagdad. Las tropas estadounidenses y aliadas cruzan las fronteras. Los misiles caen sobre los palacios, los cuarteles, los centros de mando. La guerra que se ha anunciado, preparado y justificado desde hace más de un año, despliega por fin su manto sobre el suelo iraquí. El 9 de abril de 2003, las cámaras filman una escena llamada a convertirse en icono. Una estatua de Saddam Hussein en una plaza de Bagdad se derrumba bajo las cuerdas tiradas por hombres enardecidos, bajo la mirada de los soldados estadounidenses. Una era parece terminar en el polvo de este monumento abatido. El 1 de mayo de 2003, en la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln, George W. Bush aparece con un mono de vuelo, con detrás de él una pancarta Mission Accomplished. Anuncia el fin de las principales operaciones de combate. Los equipos de búsqueda, los inspectores, las unidades especializadas registran. Abren almacenes, interrogan a científicos, examinan instalaciones. Pero no aparecen los grandes depósitos de armas químicas, biológicas y sobre todo el temido arsenal nuclear. Los escondites siguen vacíos, los mapas engañosos. Poco a poco, la inquietud se desliza hacia la impugnación. En las redacciones, en los pasillos del Congreso, se alzan voces. No cuestionan únicamente la dificultad de estabilizar Irak, sino la misma base de la decisión inicial. ¿Qué informaciones de inteligencia justificaron realmente esta guerra? ¿En qué se apoyaron para hablar de uranio africano, de programas terroríficos? Las 16 palabras vuelven como un amargo estribillo. Joseph Wilson, por su parte, observa. Conoce una parte de esta historia. Puso los pies en Níger, interrogó a sus responsables. Sabe lo que dijo a la CIA, sabe lo que no encontró. Y ahora escucha un relato oficial que parece ignorar su misión, su informe, su advertencia. Al principio, su desacuerdo permanece discreto. Habla en privado, con interlocutores escogidos, deja traslucir su incomprensión ante la manera en que se han tratado sus conclusiones. Luego, con el paso de las semanas, a medida que se refuerzan las críticas, que la cuestión de los servicios de inteligencia se vuelve espinosa, siente crecer otro imperativo, el de la palabra pública. Porque en el estruendo de la guerra, en los callejones de Bagdad, en la mente de quienes han perdido a un ser querido o se disponen a partir al frente, una pregunta toma forma, lenta, implacable. ¿Se ha llevado a un pueblo a la guerra sobre bases inexactas? ¿Se ha, en algún punto, torcido, seleccionado, amplificado la información? La verdad, aún sepultada, comienza a forcejear contra las tapas que se le han impuesto. Joseph Wilson, el hombre que fue enviado a Níger en la discreción de febrero de 2002, se sitúa en el umbral de este giro.
un paso más y abandona el círculo cerrado de los confidentes para entrar en la arena pública. Allí donde la palabra se paga, donde cada frase puede desencadenar una contraofensiva. En los despachos de la Casa Blanca, algunos lo saben. Si este diplomático cuenta lo que vio, lo que no encontró, no pondrá en cuestión únicamente un detalle técnico. Tocará el corazón mismo de la legitimidad de la guerra. Y detrás de él, sin que él lo sepa aún, ya se dibuja en la sombra otro blanco. La mujer que comparte su vida, aquella cuyo nombre de agente está enterrado en lo más profundo de los registros de la CIA. Valerie Plame ignora todavía la forma precisa de la tormenta que se aproxima, pero el destino ya ha comenzado a girar en torno a su hogar. Una columna de palabras, pronto, los colocará a ambos en el centro de un drama en el que se mezclarán secretos de Estado, venganza política y destrucción de una vida clandestina pacientemente construida.